Bueno, finalizamos este capítulo de la Tierra con la Luna, pues que es parte del sistema de la Tierra. El diámetro de la Luna es apenas una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte del diámetro de la Tierra. La masa es apenas el 1% de la Tierra, o sea, necesitamos amasar mucha masa para pensar en la masa de la Luna. Su densidad es el 60% de la Tierra, de la densidad de la Tierra. Aquí vemos una imagen muy bonita de uno de estos rovers de las misiones Apolo. Se ven aquí las rueditas. Bueno, entonces cuando nosotros la vemos de lado, si nosotros la vemos de frente cuando el sol la ilumina de lado, entonces vamos a ver pues muchas sombras de los cráteres y se van a ver muy bonitas si la apuntamos con el telescopio. Pero si la luna está llena, entonces esas sombras de los cráteres ya no las vamos a ver porque el sol le está dando de frente. Entonces, por esa razón, vamos a ver la luna, digamos, se van a ver más bien como estas partes oscuras más oscuras y las partes brillantes más brillantes. ¿Sí? Bueno, además van a ver estas líneas de eyecciones, ¿cierto? De los cráteres, que de lado no se ven. Entonces, para hacernos una idea del tamaño digamos, o más bien de la escala de la distancia de la Tierra a la Luna es tan grande que si yo pusiera los planetas uno detrás de otro, cabrían todos ahí y sobrarían 8.000 kilómetros de distancia. Si pusiéramos todos los planetas junticos, uno contra otro, entre la Tierra y la Luna, ahí cabrían, que la Luna de hecho está bastante lejos de la Tierra. O sea, pareciera estar muy cerca, pero de hecho está lejitos. Está a 384.000 kilómetros. Bueno, aquí está la Luna, nuestra Luna comparada con otras lunas del sistema solar, por ejemplo con Io, con Europa, con Ganímedes, es más pequeña que Ganímedes, Calisto, Titán, más pequeña, pero pues ninguna de estas otras lunas es del mismo tamaño de la Tierra. Digamos, todas estas lunas tienen más o menos el mismo tamaño. Digamos, las lunas estas que estoy mencionando acá, que tal vez no se veía muy bien. Ahí. Bueno, la luna tiene dos lados, uno lo llamamos el lado cercano y el otro lo llamamos el lado lejano. Coloquialmente, al lado lejano se le llama el lado oscuro o el lado oculto de la luna. Oculto es más preciso que oscuro, porque a veces puede estar iluminado, precisamente cuando el sol le está dando de frente, ¿sí? Entonces vamos a ver que la parte lejana de la luna, la parte que no la vemos todo el tiempo, la parte lejana de la luna va a estar muy muy llena de cráteres, ¿sí? Va a estar muy llena de cráteres precisamente porque esa es la parte, digamos, es como si la luna le diera la espalda al resto del sistema solar. Entonces al darle la espalda le toca recibir todos los impactos precisamente por la espalda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué pasa eso? Porque la rotación de la luna está sincronizada con la traslación de la luna. ¿Listo? Entonces, si la luna no girara, sino que siempre apuntara en la misma dirección, entonces yo a veces vería el lado cercano y a veces el lado lejano, ¿cierto? Si yo estoy aquí en esta fase de la luna, entonces vería un lado diferente al que vería si yo esperara, por ejemplo, media órbita después, y vería entonces ahora el otro lado de la luna. Pero lo que pasa es que la luna siempre nos da la misma cara. ¿Listo? Pero entonces, como nos da siempre la misma cara, pareciera que no estuviera rotando. Pero realmente sí está rotando su cara a medida que va dando su órbita. ¿Sí? Entonces, precisamente esas fases lunares que se repiten a cada mes lunar dan cuenta también de la rotación del qué tanto se demora la luna dando vueltas sobre sí misma. ¿Listo? Si la luna no rotara, entonces a veces le veríamos el frente, a veces el lado y a veces la parte de atrás. O sea, siempre le estaríamos viendo una cara diferente. Pero como está rotando, entonces siempre nos está mostrando la misma cara. O sea, la luna pasa a estar aquí acá y ahora ha rotado y ahora nos muestra esta cara. Y cuando pasa a la siguiente parte de la órbita, entonces ahora nos da esta cara.
Es más o menos, digamos, es causado por fuerzas de mareas, como este dibujito que me parece muy ilustrativo. Es como si tuviéramos bien agarrada la luna y siempre la estuviéramos viendo la misma cara. Pero pues ella se siente que está dando vueltas también sobre sí misma. ¿Listo? Bueno, resulta que esto es causado por... perdón, no lo mencioné o se me lo dije al revés, sí. Esto es causado por lo que se llaman fuerzas de marea. Y esto es porque si nosotros consideramos la distancia de la Tierra a la Luna, está, digamos, a la suficiente distancia como para que la fuerza a este lado de la Luna y la fuerza a este lado de la Luna sea un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad depende de la distancia, ¿sí? Entonces hay una pequeña diferencia entre la fuerza que se siente acá y la fuerza que se siente acá. O sea, la fuerza que siente la Luna de atracción por la Tierra, ¿cierto? Entonces por esa razón va a haber una diferencia de fuerzas entre este punto y este punto. Y esa diferencia de fuerzas va a, digamos, a hacer que haya un efecto neto sobre la Luna, y eso se va a llamar pues fuerzas de marea, o vamos a decir que la Tierra está parecido a como está pues Mercurio alrededor del Sol. Siente algo que se llama tidal locking, ¿cierto? Que es como que la órbita, la órbita está, la rotación está amarrada por fuerzas de marea. Entonces siempre le está viendo la misma cara, esencialmente, a la Luna por las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea siendo pues precisamente la diferencia entre la fuerza de gravitación aquí y la fuerza de gravitación acá. Esa diferencia entre esas dos fuerzas va a ser lo que llamamos la fuerza de marea. Diferencia quiere decir simplemente una resta. También, por tercera ley de Newton, la Luna también le causa ciertas fuerzas de marea a la Tierra. Entonces, como lo podemos ver, es lo que estaba diciendo hace rato, pero pues ahora aplicado al caso de la Tierra, la fuerza de gravedad, están exageradísimas estas fuerzas, pero la fuerza de gravedad que siente la Tierra por la Luna aquí, en el lado que está más cerca de la Luna, es mayor que la fuerza que siente la Tierra aquí al otro lado, por donde no se está viendo la Luna en ese momento. Entonces la diferencia entre todas esas fuerzas, ¿sí? Eso va a causar lo que se llama el efecto de fuerzas de marea, y va a depender mucho de dónde yo estoy, de la latitud donde yo estoy. O sea, si estoy cerca, si estoy en la línea, si estoy perfectamente alineado con la Luna, o si estoy un poquito desalineado, como es el caso de acá. ¿Listo? Entonces el efecto global sobre la Tierra, dado que la Tierra tiene partes fluidas en los océanos, entonces pues vamos a tener que a veces el agua va a querer hacer así, y a veces así, y a veces así, y a veces así, alrededor de la Tierra. Entonces resulta que adicionalmente a esas fuerzas también, como se pueden imaginar, actúan al interior de la Tierra, esas fuerzas de marea. Y entonces hay una cierta fricción causada por estas fuerzas de marea en el interior de la Tierra. Y por esa razón la Luna se está alejando un poquito. ¿Por qué? Porque la fricción lo que hace es disipar energía. Y es precisamente la energía potencial gravitacional la que mantiene a la Luna en su órbita. Si se pierde energía, entonces la Luna pierde energía gravitacional y se comienza a alejar. Entonces, de nuevo, la fricción disipa energía. ¿Qué fricción? La fricción causada por las fuerzas de marea al interior de la Tierra, que recuerden que tiene una parte líquida también. Entonces, por esa razón, la Luna se está alejando, porque está perdiendo energía potencial gravitacional y está alejándose de nosotros 2 centímetros al año en promedio. En este momento. Entonces se va a generar, como les decía, gracias a las fuerzas de marea, esta protuberancia de marea, o sea, como de nuevo una escala exagerada, cerca al ecuador o cerca a la línea que nos une con la Luna, más bien, vamos a tener que el agua va a tender a subir, ¿cierto? Y en los polos, o ser lejos de la línea que nos une a la Luna, va a bajar el nivel. Entonces vamos a tener lo que es las mareas altas y bajas. ¿Listo? ¿Pero por qué? Pues porque los océanos son fluidos. Y las mareas pueden cambiar dramáticamente. Así como vemos aquí, una marea alta a este lado, marea baja. Pueden cambiar dramáticamente. Las mareas también pueden cambiar dependiendo, por ejemplo, si el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. ¿Sí? Es diferente a, por ejemplo, si tenemos el Sol de un lado y la Luna del otro, o si tenemos la Luna y el Sol, pero perpendiculares. ¿Sí? O sea, si el Sol viene de acá, pero la Luna está en esta posición de la órbita, es diferente si la Luna está justo detrás, entonces los dos están jalando por su lado. Entonces,
cuando ocurre eso, se generan las llamadas mareas vivas. Cuando el Sol y la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, entonces la jalan por ambos lados, a los océanos, por fuerzas de marea. Entonces ahí se forma lo que se llama una marea viva, o en inglés spring tide. Y cuando la Luna y el Sol están perpendiculares, entonces sus efectos se van a cancelar. Sí, bueno, no a cancelar exactamente, pero digamos no van a ser tan notorios. Y esas mareas se llaman las mareas muertas, porque la diferencia entre la marea alta y baja es mucho menor. ¿Sí? Recuerden que adicionalmente a esto la Tierra está girando, ¿no? Entonces, ya, por así decirlo, los océanos mantienen esa protuberancia, pero la Tierra adicionalmente también está girando, entonces pues por eso pareciera que el agua sube y baja, pero no, el agua lo que pasa es que está siendo jalada por la Luna a lo largo de la línea que nos une con la Luna, y la Tierra está girando casi que debajo del océano, que es fluido, ¿no? Entonces por eso es que las mareas suben y bajan en escalas de día y noche, ¿no? A pesar de que estas alineaciones, como se pueden imaginar, cambian a través de semanas, de semana a semana. ¿Listo? Y pues depende, obviamente, como les digo, de la orientación respecto al Sol. Bueno, entonces, algunos rasgos de la Luna muy generales. Vamos a encontrar montañas, vamos a encontrar muchísimos cráteres. Casi toda la superficie de la Luna está cubierta de cráteres. No pareciera cuando vemos el lado cercano, porque tenemos estos llamados mares, no tantos cráteres sino mares, pero por el lado lejano de la Luna ahí sí vamos a tener muchísimos cráteres. Esta montaña, por ejemplo, tiene una altura de 12 kilómetros al lado de un cráter. Listo, gracias precisamente al estudio de la superficie de la Luna nos damos cuenta entonces con la tasa de formación de cráteres de impacto aquí en el eje Y respecto al tiempo, hacia atrás, digamos, echando hacia atrás el tiempo. Entonces vamos a darnos cuenta cuándo es que diferentes partes de la Luna se han ido formando. Entonces el máximo de cráteres fue pues muy recién formado el sistema solar, 4.500, 5.000 millones de años. Más adelante llegaron unas épocas de craterización, pero pues ya mucho más lenta. Después los impactos que formaron los mares Imbrium y Orientale. En general la formación de mares, o sea, de estos maria que son estas regiones oscuras y planas, como estos llanos en la Luna. Y hay otros cráteres mucho más recientes, digamos mucho más notorios, como el cráter Tycho, y el cráter Copérnico. Este es un cráter que está del lado lejano de la Luna, por ejemplo, el cráter King. Tiene un tamaño más o menos de unos 80 kilómetros. ¿Listo? Lo restante de la superficie de la Luna son los llamados mares, que son planicies de lava, ¿sí? De lava de material basáltico. Recuerden que el material basáltico es material bastante denso, como con magnesio, que nosotros vamos a encontrar en la corteza oceánica de la Tierra. Aquí se ve el cráter Copérnico, sobre el famoso Mare Imbrium. Esta es una imagen del Apolo 17. Y entonces cuando miramos las rocas basálticas de los mares, entonces vamos a ver como que están llenas de huequitos, como burbujas de gas. Y estos son típicos de rocas que son formadas a partir de lava, ¿cierto? Precisamente porque están muy calientes y después al estar tan calientes, entonces van a tener muchos gases. Pero al enfriarse, entonces se van a congelar en ese estado. Entonces, si nosotros vemos la composición principal de las rocas lunares, vamos a ver que ellas tuvieron procesos de formación un poquito diferentes a los de la Tierra. ¿Sí? Ante todo, pues considerando pues las diferencias en presión, porque allá la presión pues no existe prácticamente, por lo que no hay atmósfera. Entonces eso significa que estas rocas basálticas y estos mares se formaron en la Luna. En algún momento de su formación, digamos, tuvieron unos procesos individuales que fueron diferentes a los procesos, por ejemplo, que forman rocas volcánicas aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces, parece ser que la Luna se formó muy poco tiempo después de la Tierra. ¿Listo? ¿Cómo se formó? Bueno, esa es una pregunta que no es tan trivial. Ustedes seguramente habrán escuchado la hipótesis más aceptada en la actualidad sobre la formación de la Luna, que es la hipótesis del gran impacto. Y es que la Tierra ya estaba formada
y en algún momento sufrió un impacto tan grande que le sacó, digamos, le sacó los dientes, y con el material que sobró material expulsado de esa colisión tan grande que sufrió la Tierra, entonces ese material más adelante se coaguló y formó la Luna. ¿Ok? ¿Por qué no se cree que, por ejemplo, se formó, no sé, que fue capturada, que fue formada en otra parte del sistema solar y fue capturada por el Sol, por la Tierra? Primero, pues porque sabemos, gracias a la deriva de la órbita, lo que mencionamos hace rato, por fuerzas de fricción de marea, sabemos más o menos dónde se formó, dónde estaba la Tierra, dónde estaba la Luna originalmente. Obviamente estaba mucho más cerca de nosotros que lo que está ahora. Entonces, para que se dé una captura gravitacional de un objeto así de grande como la Luna, pues es muy improbable. O sea, si un objeto como la Luna llega cerca de la Tierra, simplemente pasa derecho o la impacta. Pero para que la capture, eso es sumamente improbable. Bueno, otra de las evidencias que tenemos es que cuando se mira la composición, ciertos marcadores químicos en material que hemos observado en la Luna y en la Tierra son muy parecidos. ¿Sí? O sea, hay una gran cantidad de similaridades en la composición de la Luna y la Tierra. Entonces, aquí he estado con un poquito más de detalle, esencialmente cómo es posible que un objeto llamado, se le ha puesto el nombre Theia, más o menos del tamaño de Marte, con apenas un 10 o 20% de la masa de la Tierra, llega a la Tierra y colisiona de lado, de manera que saca cierto material de la Tierra y entonces ese material más adelante queda flotando, pero pues por el calor pues puede comenzar a aglomerarse y es tanto material que logra entonces generar lo que llamábamos el equilibrio hidrostático, en el cual logra coger esa forma esférica. ¿Listo? Inicialmente pues se formó mucho más cerca, como les mencioné. Eso sí lo podemos mirar precisamente echando de para atrás el reloj en estos procesos de marea con la Luna. Podemos saber que se forma efectivamente muy muy cerca. O sea, originalmente estaba a unos 20.000 kilómetros de distancia, o sea, bastante cerca de la Tierra, pero ya se ha ido alejando. Bueno, entonces, como les mencionaba, a favor de esta hipótesis, nosotros tenemos las siguientes evidencias. Primero, la composición isotópica del oxígeno en la Luna y el zinc es muy parecido al de la Tierra. Por otro lado, la composición isotópica del molibdeno aquí en la Tierra nos muestra que el molibdeno tiene una composición isotópica muy similar a la del resto de material que nos rodea. ¿Listo? Entonces eso significa que, digamos, el material con el que se formó la Tierra venía de por aquí cerquita. Por otro lado, hemos observado el océano de magma en la Luna, pues lo cual muestra que en algún momento su superficie estuvo bastante caliente. Vemos también que su núcleo es bastante ligero, o sea, no tiene un núcleo denso, que sería típico si la Luna se hubiera formado solita aparte. Y además hemos visto evidencia de colisiones similares en otros sistemas jóvenes, o sea, en sistemas exoplanetarios, donde vemos una gran cantidad de polvo, y ese polvo entonces nosotros decimos, ok, ese seguramente tuvo que haber sido causado por un impacto entre dos objetos rocosos muy, muy masivos. Entonces, a favor de la hipótesis del gran impacto están esas evidencias. En contra, que también no es que sea totalmente acertado porque hay evidencia en contra, la composición isotópica del oxígeno y el titanio ay, perdón, no les pongo acá, aquí, perdón, pongo este videito, que es una muestra de cómo, una simulación de cómo esto habría podido ocurrir. Aquí hay un error, bueno. Pero bueno, la composición isotópica del titanio muestra que el titanio que nosotros encontramos aquí seguramente vino ¿de qué?
O más bien, esperen, lo explico otra vez porque tal vez pasé por encima de esto muy rápidamente. Resulta que no es muy claro de dónde venía este objeto llamado Tail. Si se formó, por ejemplo, lejos de nosotros, o sea, a otra órbita diferente, más lejos del Sol, o una órbita cercana a la Tierra. Entonces, dependiendo de la evidencia que yo coja, voy a ver que de pronto este objeto vino de muy cerca o este objeto vino de muy lejos. Y entonces eso va a estar en la composición de ciertos materiales, la composición isotópica de ciertos materiales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la Luna nosotros encontramos muy bajo nivel de hierro, de óxido de hierro, comparado con la Tierra. Y en la Luna, por ejemplo, vamos a encontrar, digamos, bastante material volátil, o sea, como agua. Vamos a encontrar un montón de agua en la Luna, eso lo vamos a mencionar en un rato. Pero si la Luna estuvo ardiente, fue formada a partir de material muy, muy, muy caliente, entonces es muy improbable pensar, bueno, ¿y de dónde salió todo ese material volátil? Por otro lado, eso también implica, como ustedes pueden ver en esta simulación, que en algún momento la Tierra estuvo totalmente rodeada de magma. No solo la Luna, sino también la Tierra. Y eso no es algo que se observe en la corteza terrestre. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven cómo la Tierra queda totalmente abrazada, ¿no? del calor del impacto por el material derretido y el material que forma la Luna queda flotando alrededor, la Tierra no hemos visto evidencia de que la corteza hubiera estado en algún momento completamente derretida. Entonces hay algunos materiales que pareciera que hubieran venido de muy lejos y otros materiales que pareciera que hubieran venido de muy cerca. Entonces es raro porque entonces uno dice, bueno, si fue solo un objeto o fueron de pronto varios objetos, varias colisiones diferentes, todavía no es claro y a cada rato, si ustedes van a mirar, cada 2-3 años sale nueva evidencia a favor o en contra, ¿sí? De diferentes grupos de geólogos planetarios que comienzan a hacer comparaciones y modelos, se van a dar cuenta que esta hipótesis está siendo atacada y defendida todo el tiempo. Entonces es un tema muy, muy candente en este momento. Bueno, entonces vamos a caracterizar las diferentes partes de la superficie de la Luna. Unas partes son las tierras altas, que están compuestas de granito, de nuevo un material que encontramos aquí en la corteza terrestre. Y fue el más viejo, fue formado más o menos hace unos 4.000 millones de años o más. Los mares están hechos de basalto volcánico. Recuerden que es el material parecido al de la corteza continental, corteza oceánica aquí en la Tierra, y es lava que fluyó sobre cráteres de impacto. O sea, era lava que ya estaba, que a pesar de que cayó un impacto, la lava pudo fluir, o sea, no estaba completamente fría la Luna. Y esto, estamos hablando de hace, de 3 a 4.000 millones de años. Y otros impactos de cometas y asteroides que ocurrieron durante los últimos 3.000 millones de años y ya, toda la caracterización adicional. Hay que tener una cosa importante en cuenta cuando pensamos en la formación de la Luna, y es que hay mucha evidencia que nos muestra que la Luna fue formada hace relativamente... comparativamente con la formación de la Tierra, tuvo que haberse formado casi al tiempo, prácticamente al mismo tiempo. Y entonces eso también le quita peso a la hipótesis del gran impacto. ¿Por qué? Pues porque para que sea un impacto así, nosotros pensaríamos, bueno, la Tierra ya estaba bien formada y el impacto después se dio, pero pues ¿cuánto tiempo después? Si la Luna, que es lo que parece, se formó muy poco tiempo después de la Tierra, eso da una ventana muy pequeña para que haya ocurrido este impacto. No es que sea imposible, pero eso sí lo hace un poco más improbable. O sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, que la Luna fue formada unos 500, 600 millones de años después de la Tierra, entonces diríamos, ok, eso tiene sentido, porque la Tierra venía ya formada, ya hecha, y después fue que llegó este tremendo impacto. ¿Sí? Pero no, o sea, la Tierra y la Luna se formaron prácticamente al tiempo. Al tiempo, idénticamente al tiempo, no. Eso sí es claro, no se formaron exactamente al tiempo, pero la diferencia de tiempo es muy pequeña comparada con las escalas del sistema solar. Lo cierto es que
Eh, no es, digamos, que la luna esté aquí presente, no es un evento que, digamos, se puede explicar de una manera sencilla. O sea, ninguna hipótesis hasta ahora lo puede explicar de una manera simple. La que más se acerca a explicarlo de una manera simple es la hipótesis del gran impacto, pero aún así no es definitiva todavía. Como les mencionaba, con diferentes satélites que orbitan la Luna se han encontrado una gran cantidad de misiones que han ido a la Luna, una gran cantidad de agua en la Luna en diferentes concentraciones. ¿Sí? Por ejemplo, la misión India Chandrayaan, la misión El Cross, que fue bien interesante porque El Cross lo que hizo fue mandar casi que un misil contra la Luna y ver qué material salía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vista de Chandrayaan y entonces vemos las diferentes concentraciones de agua que va desde el 0.1% hasta el 1% en toda esta zona. Vemos más agua por acá arriba y por acá abajo. De la misión El Cross, como les digo, que estrelló casi con un misil contra la Luna y se vio qué materiales salieron, también se encuentra entre el 1 y 10% de agua en el material que salió. Y cuando se mira, por ejemplo, estas zonas más específicas, el polo norte o el polo sur, que obviamente como sienten menos iluminación directa del sol, pues es donde más volátiles, como por ejemplo el agua, puede permanecer. Volátiles, recuerden que es un término que se refiere a ciertas moléculas que al calentarse se evaporan de una, no como una roca, que yo la caliento y la roca sigue normal. No, estamos hablando de materiales que se evaporan, se volatilizan muy fácil. Entonces, vamos a encontrar en el polo sur, por ejemplo, de la Luna, vamos a encontrar que muchos cráteres van a tener muchísima agua, desde 10 hasta 100% por material, ¿cierto? Pero obviamente en zonas muy, muy específicas, ¿ok? Aquí la escala es un poquito diferente. ¿Sí? Aquí la escala, como la pueden ver, es esta. Aquí la escala está al revés, lamentablemente. Y bueno, ya con eso cerramos el capítulo de la Tierra. Ya que lo siguiente, el tema siguiente que tenemos pendiente es las herramientas del astrónomo, telescopios grandes y grandes telescopios que hemos tenido durante la historia y grandes proyectos futuros.